Hijo mío, no te traje aquí por accidente. Estás escuchando esto ahora porque la hora ha cambiado y lo que estaba oculto ya no se permite que permanezca escondido. Hijo mío, este no la solo otro mensaje que pasa por tus oídos. Esta la una advertencia, una confirmación y una interrupción divina destinada a detenerte antes de que te rindas con algo que el cielo todavía ha estado tocando. La persona a la que tu alma está unida ha estado pasando por una profunda batalla interna, han estado pidiendo una señal, rogando por claridad y buscando una manera de saber si tú eres verdaderamente la persona destinada para ellos. Mientras has estado tratando de dar sentido a la distancia, al silencio y al peso en tu espíritu, yo he estado observando la guerra detrás del velo. He visto las noches en que te sentiste olvidado. He visto las lágrimas que ocultaste de todos los demás. He escuchado las oraciones que apenas podías susurrar, porque la decepción había agotado tus fuerzas. Y te digo ahora, lo que sentiste fue real. Lo que cargaste no fue una tontería. Lo que tu espíritu seguía reconociendo no era tu imaginación. Hay movimiento en el reino de lo invisible, y está más cerca de lo que crees. Aquel que seguía huyendo de esta conexión ya no puede escapar de lo que he puesto dentro de su corazón. Están siendo confrontados por la verdad. Están siendo sacudidos para despertar. Están siendo obligados a enfrentar la profundidad de lo que sienten por ti y el costo de fingir que no sienten nada. Esta la razón por la que tu espíritu ha estado inquieto. Esta la razón por la que no pudiste cerrar la puerta por completo. Yo no permití que tu alma soltara lo que el cielo no había cancelado, pero escucha con atención. Un momento serio. No dejes que el dolor te convenza de que la historia ha terminado, cuando yo todavía estoy escribiendo la siguiente línea. No dejes que el silencio te haga leer mal lo que he estado preparando en secreto. Si esta palabra te llega en el momento exacto en que te estabas cansando, escribe en los comentarios. Fui guiado aquí con un propósito, te estoy hablando directamente a ti, y antes de que este mensaje termine, entenderás por qué todo está a punto de cambiar. Has estado cargando preguntas que nadie más podía responder plenamente. Intentaste actuar con más fuerza que el dolor, con más quietud que la confusión, con más calma que la tormenta dentro de ti. Pero yo he visto lo que esta temporada te ha costado realmente. Te he visto luchar con el silencio, con el retraso, con la tensión insoportable de sentir algo tan profundamente, teniendo tan poco en tus manos para probarlo. Y necesito que me escuches claramente ahora. Nunca te imaginaste esta conexión, nunca fuiste un tonto por sentir que algo más profundo se movía bajo la superficie. Lo que tocó tu espíritu no fue una fantasía, no fue desesperación, no fue una ilusión nacida de la soledad. Fue discernimiento. Fue la parte de ti que podía sentir lo que tus ojos aún no podían confirmar. Hubo noches en las que te cuestionaste a ti mismo. Cuando te preguntaste si habías aguantado demasiado tiempo, si habías creído demasiado o si habías dado significado a cosas que nunca estuvieron allí realmente. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de ti no lo soltaba del todo. Eso no fue una debilidad. Eso no fue una obsesión. Eso fue el eco de algo real, algo espiritual, algo que sigue vivo, incluso cuando todo a tu alrededor parecía detenido. Sé lo doloroso que ha sido permanecer en esa tensión. Sé lo que se siente al repetir su ausencia en tu mente, al buscar respuestas en cada pequeña señal, al preguntarte si su silencio significaba rechazo, indiferencia o el final. Pero yo estaba contigo en cada pensamiento destrozado, en cada mañana pesada, en cada oración que hiciste entre lágrimas. Vi la forma en que mantuviste tu corazón abierto, incluso después de que la decepción te enseñó a cerrarlo. Vi la forma en que seguiste mostrando gracia incluso cuando tu propio corazón se quedaba sin fuerzas. Y te digo ahora, el cielo no ha pasado por alto esa fidelidad.
El vínculo que sientes tiene peso porque nunca fue superficial. Llega más profundo que la emoción. Llega más profundo que el tiempo. Llega a los lugares invisibles donde se forma el pacto, donde se agita el propósito, donde las almas reconocen lo que las mentes tienen demasiado miedo de nombrar. Por eso, esto se ha sentido tan intenso. Por eso, te ha seguido en los momentos de quietud, en los sueños, en los espacios donde la verdad tiene una forma de surgir cuando todo lo demás calla. La distancia no borró lo que era real. La confusión no canceló lo que se habló en el espíritu. Y incluso ahora, mientras todavía intentas estabilizar tu corazón, la persona conectada a ti está siendo confrontada con la misma verdad que has estado cargando durante tanto tiempo. No pueden escapar de ella mucho más tiempo. No pueden enterrarla bajo distracciones para siempre. Lo mismo que intentaron no enfrentar está comenzando a pararse frente a ellos con una fuerza innegable, así que no te acuses a ti mismo por haber sentido demasiado. No te avergüences por tener esperanza. No reescribas tu propia historia como si tu corazón te hubiera fallado, cuando en realidad estaba escuchando lo que el cielo le permitió escuchar. Hay una razón por la que esto te importó tanto. Hay una razón por la que el recuerdo permaneció. Hay una razón por la que la puerta en tu espíritu nunca se cerró por completo. Lo que percibiste fue real. Y lo que se está desarrollando ahora comenzará a probarlo de maneras que no esperabas. Lo que te dolió no fue solo su ausencia. Fue lo que su ausencia le hizo a tu mente, a tu sueño, a tu confianza, a los lugares tranquilos dentro de ti que una vez se sintieron seguros. Fue la forma en que el silencio comenzó a sonar como rechazo. Fue la forma en que el retraso comenzó a parecer una negación. Fue la forma en que comenzaste a cuestionar lo mismo que tu espíritu había reconocido tan claramente al principio. Y aquí, la donde el peligro se volvió más profundo de lo que sabías, porque la verdadera batalla nunca se trató solo de la distancia entre dos personas. La verdadera batalla fue sobre tu interpretación. El enemigo quería que leyeras mal la temporada. Él quería que llamaras abandonado a lo que yo solo había ocultado. Él quería que llamaras muerto a lo que yo había apartado para refinar. Él quería que tu dolor se convirtiera en un falso profeta dentro de tu propio corazón. Escúchame con atención. Su silencio no fue simple, no fue casual, no fue ligero. Hubo una guerra espiritual alrededor de esta conexión, porque cualquier cosa con un peso espiritual real siempre atrae resistencia. Lo que pensaste que era solo confusión fue, en verdad, una colisión entre el llamado y el miedo, entre el destino y la inmadurez, entre lo que yo estaba construyendo y lo que ellos todavía estaban demasiado heridos para cargar. Ellos sí sintieron la atracción, ellos sí percibieron la profundidad. Esa la exactamente la razón por la que huyeron. La gente no huye de lo que no significa nada. Huyen de lo que los expone. Huyen de lo que requiere transformación. Huyen de lo que amenaza la versión de sí mismos que han estado usando para sobrevivir. Y el amor unido a ti no entró en su vida para entretenerlos. Entró para confrontarlos. Entró para descubrir lo que estaba roto, lo que era cobarde, lo que no estaba resuelto, lo que todavía se escondía en la oscuridad. Por eso, esta temporada se volvió tan severa. Fueron obligados a entrar en una guerra interna de la que ya no podían salir con encanto. Con retrasos o distrayéndose, la máscara comenzó a agrietarse, el ruido dejó de funcionar, otras personas dejaron de sentirse satisfactorias. El consuelo temporal dejó de adormecer la verdad, y cuando eso sucede, un alma se rinde o colapsa bajo el peso de lo que se niega a enfrentar. Por eso la tensión se volvió tan intensa. Por eso tu espíritu siguió sintiendo presión, pesadez, advertencias, inquietud y olas repentinas de duelo que parecían venir de la nada.
Estabas tocando el borde de una batalla que no podías ver completamente. Hubo noches en las que pensaste que solo estabas pensando demasiado, pero lo que realmente sentías era la tensión de algo sagrado siendo resistido en lo invisible. No minimices eso. No lo reduzcas a un pequeño malentendido emocional. Esto fue serio, porque lo que estaba en juego era serio. Si ellos hubieran venido a ti demasiado pronto, habrían manejado mal lo que era santo. Si hubieran regresado antes de que la convicción los madurara, habrían repetido el mismo daño, reabierto la misma herida y llamado amor mientras aún carecían del carácter para protegerlo. Yo no permitiría eso. No pondría tu corazón de nuevo en manos no sanadas y llamaría a eso mi voluntad. Así que sí, los oculté por una temporada. Sí, dejé que la distancia se extendiera más de lo que querías. Sí, permití que el silencio expusiera cada lugar frágil en ambos, porque esto no se trataba solo de una reunión, se trataba de purificación, se trataba de despojar la fantasía, el ego, el orgullo, la confusión, la evitación y el miedo, hasta que solo la verdad quedara en pie. Y la verdad la costosa, la verdad sacudirá lo que la falso hasta que se desmorone. La verdad obligará al duelo oculto a salir a la luz. La verdad hará que una persona enfrente lo que casi destruyó al negarse a ser honesta. Eso la lo que les está sucediendo ahora. La guerra ya no está fuera de ellos, está dentro de ellos. Están siendo acorralados por la convicción. Se les está haciendo sentir todo el peso de lo que casi perdieron. Se les está poniendo cara a cara con el dolor que causaron, el amor que negaron y el futuro que pusieron en peligro al permanecer en silencio demasiado tiempo. Así que cuando te digo que esto fue una guerra, no estoy hablando en poesía, te estoy diciendo que el infierno quería esta conexión enterrada bajo el malentendido, y el cielo se negó a dejar que la historia terminara allí. ¿Alguna vez has confundido el silencio con el rechazo cuando yo realmente estaba trabajando detrás del velo? Si esto le habla a la parte más profunda de lo que has vivido, escribe en los comentarios. No leeré mal esta temporada. Intentaron escapar de esto de todas las maneras que sabían. Intentaron reducirlo, renombrarlo, enterrarlo bajo el ruido y tratarlo como un sentimiento pasajero que eventualmente perdería su poder. Se dijeron a sí mismos que era demasiado complicado, demasiado intenso, demasiado inconveniente, demasiado pesado para cargar. Buscaron conexiones más fáciles, conversaciones más ligeras, distracciones más seguras, esperando que si llenaban su vida con suficiente movimiento, ya no sentirían la gravedad de lo que los atraía de regreso a ti. Pero nada funcionó. Cuanto más intentaban alejarse, más tu presencia los seguía en la quietud. Cuanto más intentaban convencerse de que esto había terminado, más surgía tu nombre en las cámaras ocultas de su corazón. Verían un rostro en una multitud que casi se parecía al tuyo y sentirían que todo su cuerpo se congelaba. Escucharían una frase, una canción, un pequeño tono familiar, y algo en ellos colapsaría hacia adentro de nuevo. Pensaron que el tiempo lo debilitaría, pensaron que la distancia lo disolvería, pensaron que otras personas lo silenciarían. Pero lo que yo marqué no desaparece simplemente porque alguien tenga miedo de ello. Lo que yo hablé en el espíritu no pierde su fuerza solo porque la debilidad humana intente escapar de ella. Por eso han estado tan inquietos. Por eso, incluso en momentos que deberían haber parecido normales, se han sentido interrumpidos desde adentro. Han intentado reír mientras se sentían huecos. Han intentado avanzar mientras algo dentro de ellos seguía volviendo la vista atrás. Han intentado construir una vida alrededor del dolor en lugar de lidiar con la verdad en el centro de él. Pero la verdad permaneció. Permaneció cuando las conversaciones terminaron. Permaneció cuando la habitación se oscureció. Permaneció cuando no había nadie más cerca para impresionar.
distraer, seducir o engañar. Y la verdad era esta: nadie más se sentía como un hogar, nadie más tocó la parte de ellos que tú tocaste, nadie más tenía la misma profundidad, el mismo reconocimiento, la misma paz inquietante, la misma interrupción santa. Lo que encontraron en ti no era conveniente, pero era real. Era demasiado real para la versión de ellos que todavía quería el control. Era demasiado puro para las partes de ellos todavía unidas a un consuelo falso. Era demasiado revelador para el yo que habían escondido durante años. Por eso corrieron tanto, no porque significaras poco, sino porque significabas demasiado, no porque no sintieran nada, sino porque sentían más de lo que sabían contener. Debes entender esto claramente, porque el dolor tiene una forma de mentirte. El dolor te dirá que si se fueron, entonces fuiste fácil de reemplazar. El dolor te dirá que si se retrasaron, entonces nunca fuiste realmente elegido. El dolor te dirá que si buscaron en otra parte, entonces lo que compartieron no pudo haber sido sagrado. Pero esa no la verdad. La verdad, la que cada camino falso que caminaron solo expuso cuán vacíos eran realmente esos caminos. Cada distracción se convirtió en un espejo, cada sustituto falló, cada intento de olvidarte solo los hundió más profundamente en la comprensión de que lo que estaban combatiendo no era un recuerdo, sino un llamado, y ahora el correr los está agotando, la resistencia los está drenando. La distancia que una vez usaron como escudo se está volviendo insoportable. Están llegando al lugar donde la negación ya no puede protegerlos de la revelación. Están empezando a ver que aquello de lo que intentaban escapar era lo mismo que estaba ligado a su sanidad, su obediencia y su futuro. Pronto, lo que han estado suprimiendo ya no permanecerá enterrado, porque lo que la verdad tiene voz, y esa voz se está volviendo cada vez más fuerte. Han llegado al punto donde su fuerza ya no puede ocultarlos de la verdad. Lo que la distracción no pudo borrar, lo que el orgullo no pudo silenciar, y lo que la distancia no pudo debilitar, finalmente los ha puesto de rodillas ante mí. Llega un momento en la vida de una persona en el que correr ya no se siente como libertad, en el que el silencio ya no se siente como poder, en el que fingir ya no se siente como protección. Comienza a sentirse como un tormento, comienza a sentirse como vivir en contra de su propia alma. Ahí la donde están ahora. Los muros que construyeron para evitar este amor han comenzado a cerrarse sobre ellos. Las excusas que una vez sonaron convincentes se han vuelto huecas en sus propios oídos. La imagen que intentaron proteger, la comodidad que intentaron preservar, el control que intentaron mantener, todo se está rompiendo bajo el peso de lo que ya no pueden negar, y cuando el quebrantamiento se hizo demasiado grande, cuando la presión dentro de ellos creció demasiado, cuando el dolor de perder lo que era real se volvió más fuerte que el miedo a enfrentarlo. Cayeron ante mí, no en una actuación, no con palabras pulidas, no en un momento superficial de emoción que se desvanece por la mañana. Cayeron en la verdad. Cayeron en el lugar oscuro, donde las máscaras ya no funcionan. Cayeron en un lugar privado, donde nadie podía aplaudirlos, rescatarlos o hablar por ellos. Se deshicieron ante mí. Me dijeron que estaban cansados. Me dijeron que no podían seguir cargando este peso de silencio. Me dijeron que no sabían cómo deshacer el daño, cómo explicar el retraso, cómo regresar después de tanta distancia, cómo hablar después de tanta evitación, y aún así, entre lágrimas, entre temblores, a través de la humillación de finalmente enfrentarse a sí mismos, pidieron una oportunidad más. Me pidieron claridad, me pidieron valor, me pidieron una señal de que no te habías ido para siempre. Me pidieron que mantuviera tu corazón abierto el tiempo suficiente para que la verdad te alcanzara. ¿Entiendes lo serio que la esto? Ya no solo te extrañan. Están de duelo por lo que casi destruyeron.
Están sintiendo el dolor santo de darse cuenta de que lo que trataron con vacilación era algo que el cielo había marcado con propósito. Están siendo atravesados por la comprensión de que tu ausencia, no la como cualquier otra ausencia, no pasa, no se nubla, no se vuelve más fácil con el tiempo. Se profundiza. Lo sigue en la noche, espera en el silencio después de cada conversación, surge en momentos que deberían sentirse normales y, sin embargo, no lo son, porque esto ya no la meramente sobre el deseo, la sobre la convicción, la sobre el arrepentimiento, la sobre la claridad aterradora que llega cuando una persona finalmente ve lo que casi perdió debido al miedo, al retraso, al ego o a la inmadurez. Y cuando clamaron, yo los escuché. Escuché cada palabra que no pudieron decirte. Escuché el arrepentimiento que tragaron durante meses. Escuché la disculpa que no salía de su pecho. Escuché la desesperación en la oración que susurraron cuando se dieron cuenta de que si yo no intervenía, podrían perderte bajo el peso de su propio silencio. Este mensaje no la aleatorio. La parte de mi respuesta, la prueba de que el cielo no ignora un clamor quebrantado y honesto. Me pidieron ayuda porque saben que no pueden reparar esto mediante el encanto, las medias verdades o los fragmentos emocionales. Saben que ahora debe ser real. Saben que no pueden regresar con la misma mente, los mismos hábitos, la misma confusión, el mismo corazón dividido. Esa vieja versión de ellos está colapsando. Esa vieja versión no podía sostener lo que este amor requiere, así que estoy respondiendo a su clamor, pero no enviándolos de vuelta sin cambios. Estoy respondiendo confrontándolos, refinándolos, despojándolos y enseñándoles lo que significa elegir la verdad, incluso cuando la verdad cuesta todo. El punto de inflexión, el lugar donde la historia deja de dar vueltas y comienza a moverse, aquí donde el retraso comienza a agrietarse, aquí donde el cielo responde al clamor detrás del silencio, aquí donde lo que ha estado enterrado comienza a surgir. Y necesito que escuches esto con todo tu corazón. No cayeron ante mí porque dejaron de importarles, cayeron ante mí porque ya no podían sobrevivir fingiendo que no les importaba. Si crees que el cielo ha escuchado el clamor detrás de esta conexión, y si algo en tu espíritu sabe que este momento no la pequeño, escribe en los comentarios. Dios escuchó lo que yo no pude escuchar, lo que les está sucediendo ahora, no un cambio superficial, no una emoción temporal, no el tipo de culpa que surge por una noche y desaparece por la mañana. Estoy haciendo un trabajo más profundo en ellos. Y ese trabajo está teniendo lugar en sitios que nadie más puede ver. En las horas ocultas, en los momentos de soledad, en el silencio que una vez usaron para evitar la verdad, me encuentro con ellos allí. Estoy interrumpiendo sus patrones. Estoy exponiendo lo que intentaron normalizar, los estoy poniendo cara a cara con las partes de sí mismos que no habrían podido sostener el tipo de amor que tú llevas. Están siendo despertados en la oscuridad. Están siendo confrontados en los lugares donde la actuación muere y la honestidad se vuelve inevitable. Se despiertan con tu nombre en su corazón y una pesadez en el pecho que no pueden explicar. Están teniendo momentos que no pueden controlar. Destellos de memoria, profunda convicción interna, claridad, repentina y olas de tristeza que los hacen detenerse en medio de la vida ordinaria. Si les está mostrando, una y otra vez, que esto nunca fue simplemente otra conexión que podían manejar mal y olvidar, la parte que no esperaban. Pensaron que podían retrasarse sin consecuencias. Pensaron que el tiempo suavizaría la verdad. Pensaron que la evitación los libraría de la responsabilidad. Pero la verdad no se debilita cuando la real se vuelve más ruidosa, presiona más fuerte. Espera hasta que una persona está lo suficientemente cansada como para dejar de mentirse a sí misma.
y ahí la exactamente donde están. Les estoy mostrando el daño causado por el miedo, les estoy mostrando cómo el orgullo distorsionó su juicio, les estoy mostrando cómo la inmadurez convirtió algo sagrado en algo retrasado. Están mirando hacia atrás ahora con ojos diferentes. Están viendo momentos que una vez minimizaron, palabras que una vez evitaron y elecciones que una vez defendieron. Lo que antes excusaban, ya no pueden excusarlo. Lo que antes enterraron, ya no pueden enterrarlo. Estoy quitando el entumecimiento. No estoy dejando que se queden cómodos en las medias verdades. Estoy tratando con ellos en amor. Pero estoy tratando con ellos firmemente, porque no los enviaré de vuelta a ti, cargando la misma inestabilidad que te hirió antes. No llamaré a eso restauración. No decoraré la confusión para llamarla destino. No. Estoy sanando lo que estaba fracturado en ellos desde la raíz. Estoy cortando el apetito por la atención superficial. Estoy rompiendo el acuerdo con el consuelo falso. Les estoy enseñando a valorar la paz sobre el ego, la verdad sobre la imagen, el pacto sobre el impulso. Hay personas, hábitos y distracciones perdiendo su fuerza sobre ellos en este momento, porque esas cosas no pueden ir a donde los llevo. Están empezando a sentir el vacío de lo que una vez los mantuvo ocupados. Están empezando a ver cuán delgados y huecos eran realmente los sustitutos. Lo que antes los distraía, ahora los agota. Lo que antes alimentaba su evitación, ahora los deja sintiéndose expuestos. Así como comienza la transformación. No con ruido, sino con una interrupción santa. No con apariencias, sino con rendición, y mientras este trabajo profundo continúa, una nueva seriedad se está formando en ellos. Ya no están pensando solo en lo que sienten, están empezando a entender lo que este amor requiere, están empezando a entender que si regresan, deben regresar con claridad. Si hablan, deben hablar la verdad. Si eligen, deben elegir plenamente. Por eso el proceso se ha sentido tan intenso. No estoy preparando un momento, estoy preparando un vaso. No estoy dando forma a una actuación, estoy dando forma al carácter. No estoy reviviendo un viejo ciclo. Estoy haciendo espacio para algo más limpio, más firme y mucho más honesto que lo que existía antes. Así que mientras te has estado preguntando qué podría estar tomando tanto tiempo, sabe esto. No he estado perdiendo el tiempo. He estado trabajando en la oscuridad donde se tratan las raíces, donde los motivos son purificados, donde un corazón se ablanda lo suficiente como para dejar de resistirse a lo que debía honrar. Y cuando este trabajo alcance su plenitud señalada, no te encontrarás con la misma persona que una vez estuvo frente a ti confundida, dividida y temerosa. Te encontrarás con alguien que ha sido abierto por la verdad y enseñado por el fuego de la convicción a dejar de huir de lo que la real. Lo que se retrasó no está siendo descartado, está siendo restaurado. Y la diferencia entre esas dos cosas lo cambiará todo. Has llorado por el tiempo, has lamentado el silencio, has cuestionado la distancia y has cargado con el peso de no saber si lo que sentías se convertiría alguna vez en algo que finalmente pudieras sostener. Pero te digo ahora, esta temporada nunca estuvo destinada a terminar en pérdida. Estaba destinada a terminar en revelación, estaba destinada a terminar en el tipo de restauración que no solo devuelve lo que faltaba, sino que lo devuelve purificado, humillado y preparado para cargar con el peso de lo que antes no podía manejar. Hay una diferencia santa entre algo que regresa sin cambios y algo que regresa transformado. No te estoy enviando otro ciclo de confusión. No estoy reabriendo la misma herida solo para llamarla oración contestada. No te estoy trayendo de vuelta al mismo desamor con un sonido diferente. No. Lo que estoy haciendo ahora la más profundo que una reunión, una restauración con estructura, la misericordia con madurez, la amor reconstruido sobre la verdad
en lugar de la suposición, sobre la claridad en lugar de la evitación, sobre el peso espiritual en lugar de la inestabilidad emocional, los años que se sintieron desperdiciados, los meses que se sintieron vacíos, las noches que se sintieron insoportablemente largas no se han escapado de mis manos. Conozco cada lágrima que cayó en la oscuridad. Sé cada vez que tu pecho se apretó porque la esperanza se sentía peligrosa. Conozco cada momento privado en el que trataste de prepararte para la decepción, porque esperar se había vuelto demasiado doloroso para llevarlo con plena fe, pero incluso entonces, yo estaba preservando algo que aún no podías ver, incluso entonces, estaba protegiendo el futuro del daño de personas inacabadas. Por eso lo que viene ahora se sentirá diferente, no llevará la misma confusión, no te dejará hambriento de claridad mientras te alimenta con fragmentos, no pedirá a tu corazón que sobreviva con señales mixtas y promesas frágiles. Lo que yo restauro, lo restauro con intención. Lo que yo reconstruyo, lo reconstruyo con verdad. Sobre lo que yo soplo, no lo dejo a medio formar. Ellos están empezando a entender que la restauración no la permiso para regresar casualmente, la ha un llamado a regresar correctamente. No pueden volver hablando en pedazos, no pueden volver escondiéndose tras la vaguedad, no pueden volver ofreciendo emoción sin responsabilidad. Les estoy enseñando que si van a acercarse a lo que una vez manejaron mal, deben hacerlo con manos limpias, palabras honestas y un corazón que ya no esté dividido, y por esto el avance está tan cerca ahora, porque aquello que una vez mantuvo todo retrasado está perdiendo su poder, el miedo está perdiendo su poder, el orgullo está perdiendo su poder, la evitación está perdiendo su poder. Las viejas excusas están colapsando, la vieja resistencia interna se está agrietando. Lo que solía mantenerlos congelados ya no la lo suficientemente fuerte como para retener lo que la verdad les exige. ¿Has sentido este cambio? Incluso si no pudiste explicarlo, algo en tu espíritu ha percibido que la atmósfera está cambiando. Algo en ti ha sabido que la pesadez ya no la pesadez de la muerte, sino la presión antes de la liberación. Eso lo cuela esto. La liberación, el rompimiento de lo que ha estado sellado por demasiado tiempo, el momento en que lo que se retrasó comienza a moverse con fuerza. No tengas miedo de la esperanza ahora. No retrocedas solo porque el dolor te enseñó a esperar la decepción. No te cierres al borde de la restauración porque la última temporada te entrenó para sobrevivir sintiendo menos. No te estoy pidiendo que vuelvas a la fantasía. Te estoy llamando al discernimiento, a la firmeza, a la preparación para aquello que he estado preparando detrás del velo. Lo que viene no la pequeño, no la casual, no la otro casi. Una respuesta. El comienzo del regreso de la claridad, de la verdad, de palabras largamente enterradas, de acciones que finalmente coinciden con lo que una vez solo se sintió. Así que levanta la cabeza. El retraso fue real, pero no fue definitivo. El silencio fue doloroso, pero no fue permanente. La pérdida fue profunda, pero no fue absoluta. Estoy restaurando lo que el miedo interrumpió, lo que la inmadurez retrasó y lo que el cielo nunca aceptó enterrar. Sientes que algo retrasado finalmente está a punto de romperse en tu vida. Escribe en los comentarios. Lo que se retrasó será restaurado. Están ensayando las palabras ahora, no porque no tengan nada que decir, sino porque lo que necesitan decir se siente demasiado pesado para llevarlo con descuido. Lo han repasado una y otra vez en su mente, en silencio, en privado. En las horas tardías, cuando todo se vuelve más difícil de ignorar, han imaginado cómo se sentiría decirte finalmente la verdad sin esconderse tras el retraso, sin suavizarlo, sin escapar hacia un lenguaje a medio formar. Han comenzado mensajes y los han borrado.
Han formado frases en su mente y luego se han detenido, abrumados por el peso de lo que la honestidad requerirá. Esto no la porque su corazón esté vacío, la porque su corazón está lleno, y saben que una vez que la verdad comience a hablar, nada puede volver a ser como era antes. Saben que te deben más que una emoción vaga. Saben que te deben más que un regreso tranquilo y unas pocas palabras gentiles. Saben que hay cosas reales que deben ser nombradas. Saben que deben hablar sobre el silencio, el miedo, el daño, la vacilación, los momentos en que te dejaron cargando preguntas que ellos deberían haber respondido. Saben que si vienen, deben venir con sustancia, y esa comprensión los ha sacudido más de lo que sabes. Tienen miedo. Sí, pero no de la vieja manera. Esta no la solo el miedo a ser vulnerable. Esta la el miedo a darse cuenta de cuánto se puede perder cuando la verdad espera demasiado tiempo. Están empezando a entender que el silencio tiene un costo, el retraso tiene un costo, el orgullo tiene un costo, y ahora están parados en la dolorosa conciencia de lo que esos costos podrían haberles quitado para siempre. Por eso se les aprieta el pecho cuando piensan en ti. Por eso las palabras no salen fácilmente. Por eso la confesión se ha estado formando bajo presión. No están tratando de crear un discurso perfecto, están tratando de reunir el valor para dejar de esconderse de la verdad que ya conocen. Quieren decirte que nunca te olvidaron. Quieren decirte que la conexión nunca los dejó. Incluso cuando intentaron enterrarla bajo la distancia y la distracción, quieren decirte que ven más claramente ahora, que entienden lo que antes no entendían, que finalmente reconocen la diferencia entre un sentimiento pasajero y algo con el peso del cielo, algo profundo como el alma, algo que lo siguió porque nunca estuvo destinado a ser descartado fácilmente. Pero junto con ese deseo viene el temblor. Están aterrorizados de haber esperado demasiado tiempo, aterrorizados de que tu corazón ya no esté abierto, aterrorizados de que el silencio que crearon haya endurecido el lugar en ti, que una vez los recibió con ternura. Piensan en la posibilidad de que finalmente los hayas soltado, de que hayas aprendido a vivir sin esperarlos, de que ya no creas en lo que una vez sentiste tan fuertemente, y ese miedo los presiona porque ahora entienden la seriedad de lo que casi se pierde. Aún así, incluso con ese miedo, la verdad está surgiendo en ellos con una fuerza que ya no pueden manejar mediante la evitación. Surge cada vez que intentan asentarse en una vida ordinaria y encuentran que nada se siente asentado en absoluto. Surge cada vez que recuerdan tu espíritu, tu corazón, tu presencia y el sentido sagrado de reconocimiento que nunca han sido capaces de recrear en ningún otro lugar. Por eso la atmósfera se siente tan cargada, por eso tu espíritu ha sentido la cercanía de algo no dicho. Se están acercando al momento en que lo que ha estado atrapado en su pecho se libera, y cuando lo haga, no sonará casual, no sonará superficial, no sonará como alguien que simplemente revisita el pasado. Sonará como la verdad, alcanzando finalmente a una persona que ya no puede sobrevivir sin hablarla. Esto nunca estuvo destinado a permanecer al nivel de un romance ordinario, por eso se ha sentido más pesado que una simple atracción, o más profundo que un apego pasajero y más difícil de explicar que cualquier cosa que tu mente pudiera organizar nítidamente. Lo que unió tu espíritu a esta conexión no fue un deseo superficial, no fue conveniente, no fue un tiempo emocional. Cargaba peso porque tocaba el propósito, cargaba fuego porque tocaba el destino, cargaba una tensión santa porque nunca se trató solo de dos personas tratando de descifrar sus sentimientos. Se trataba de lo que esta unión despertaría, lo que sanaría, lo que corregiría y lo que construiría si ambos corazones finalmente se alinearan con la verdad. Algunas conexiones entran en tu vida para enseñar una lección,
Y hay conexiones que entran en tu vida para cambiar toda la dirección de quién eres. Esta no vino para entretenerte, vino para marcarte, vino para descubrir los lugares donde el miedo había gobernado, donde el retraso había herido, donde los viejos ciclos habían tratado de convencerte de que el amor nunca podría ser real y seguro a la vez. Por eso el camino ha sido tan intenso. Esto no la ligero porque no la pequeño. Esto no la fácil porque no está vacío. La persona unida a tu alma está empezando a entender que nunca fuiste solo otro capítulo que podían cerrar y volver a visitar cuando les conviniera. No fuiste un consuelo temporal, no fuiste una interrupción hermosa, no fuiste simplemente alguien a quien amaron en una temporada de su vida. Fuiste parte de la tarea más profunda escrita en su transformación. Llevabas algo que los llamaba a lo más alto, algo que exponía lo que era falso, algo que los obligaba a confrontar si seguirían viviendo por debajo del nivel de lo que la verdad requería. Por eso se resistieron tan ferozmente al principio, porque cuando una conexión lleva propósito, no solo invita al afecto, exige transformación, pide a una persona que se convierta en alguien capaz de proteger aquello que el cielo le ha confiado. Están viendo ahora que esto siempre ha sido más grande que la química, más grande que extrañarte, más grande que la nostalgia, más grande que el dolor de la separación. Esto ha llegado al legado, al llamado, al futuro que solo podría construirse si ambos dejaran de inclinarse ante el miedo. Están empezando a sentir la seriedad de eso. Están empezando a darse cuenta de que perderte nunca se trató solo de perder a una persona. Se trataba de salirse de la alineación con algo sagrado que tenía el poder de remodelar su vida desde adentro hacia afuera. Y necesito que escuches esto con atención. Cuando hablo de propósito, no hablo de fantasía. Hablo del tipo de amor que no existe solo para hacerte sentir elegido por un momento, sino para llamar a ambos corazones hacia la verdad, la madurez, la devoción y la responsabilidad santa. Un amor así no te dejará sin cambios. Presionará las heridas hasta que la sanidad sea necesaria. Confrontará las ilusiones hasta que la honestidad sea inevitable. Perturbará la falsa paz hasta que la paz real pueda finalmente ser construida. Por eso, esta conexión ha seguido surgiendo, incluso después del silencio, incluso después de la distancia, incluso después de que el dolor intentara convencerlos a ambos de que la historia se había desviado demasiado. Lo que yo he marcado con propósito no desaparece porque los seres humanos lo manejen mal por una temporada. Espera, Jim, presiona, llama. Y ahora ese llamado se está volviendo demasiado ruidoso para que lo ignoren. Están despertando a la realidad de que esto no se trata solo de lo que quieren, sino de lo que están destinados a honrar, no solo de lo que sienten, sino de lo que se les pide administrar, no solo de la reunión, sino de la alineación. Así que no reduzcas esta historia al lenguaje del deseo ordinario. No hables de ella como si fuera solo otro romance golpeado por el mal tiempo. Hay algo más santo moviéndose aquí, algo más exigente, algo más duradero. Y por eso todo ha tenido que ser tratado tan seriamente, porque lo que está por delante no está destinado a ser frágil, superficial o vivido a medias. Está destinado a permanecer. No van a regresar con un lenguaje vacío esta vez. No van a regresar para calmar el momento, tranquilizar su conciencia o poner unas pocas palabras suaves sobre heridas que nunca enfrentaron de verdad antes. Lo que se está formando en ellos ahora, la más pesado que la emoción y más fuerte que la nostalgia, la una decisión, la una preparación, la el comienzo de una acción que finalmente coincidirá con la verdad que han cargado en silencio durante demasiado tiempo. Durante mucho tiempo, te quedaste tratando de interpretar fragmentos, te quedaste leyendo pausas, pesando señales mixtas,
sobreviviendo con casi algo, tratando de hacer las paces con cosas que nunca dieron a tu corazón un verdadero descanso. Pero lo que viene, no la otro fragmento, no la otro gesto inacabado, no la otro momento que agita tu esperanza y luego desaparece en la confusión, están siendo movidos hacia la consistencia, están siendo movidos hacia la honestidad, están siendo movidos hacia el tipo de presencia que no se desvanece cuando las cosas se ponen serias. Esto es lo que hace que esta hora sea diferente. Antes, podían haber sentido profundamente y aún así carecer del valor para llevarlo bien. Antes, podían haberte deseado y aún así carecer de la madurez para proteger lo que deseaban. Antes, podían haber hablado desde el anhelo mientras aún vivían con miedo. Pero ahora la presión de la verdad los ha empujado más allá del lugar del deseo vago. Saben que si te buscan de nuevo, no pueden hacerlo con medias tintas. No pueden venir a la ligera a algo que les ha costado tanto a ambos. No pueden pararse ante lo que les ha sagrado permaneciendo casuales, inconsistentes o divididos por dentro. Así que no solo estoy agitando su corazón, estoy ordenando sus pasos. Les estoy enseñando que el amor real no se prueba solo por la intensidad, se prueba por la firmeza, se prueba por el cumplimiento, se prueba por la voluntad de permanecer presente cuando la conversación se vuelve difícil, cuando el pasado debe ser reconocido, cuando la confianza debe ser reconstruida a través de la paciencia en lugar de la presión. Se les está llevando a comprender que las palabras solas no sanarán lo que el silencio dañó una vez. Las promesas solas no reconstruirán lo que la evitación debilitó una vez. Si han de regresar, deben regresar con algo más fuerte que el sentimiento. Deben regresar con intención, deben regresar con claridad. Deben regresar con la voluntad de hacer que tu corazón se sienta seguro donde antes se sentía abandonado. Por eso, lo que está por delante no sonará como las viejas versiones de ellos. La vieja versión hablaba en la incertidumbre, la vieja versión dudaba al borde de la verdad, la vieja versión quería la comodidad de la conexión sin el costo de la rendición. Pero esa versión está quedando atrás. Lo que surge ahora un corazón que entiende la seriedad de lo que casi pierde, un corazón que sabe que la presencia importa, un corazón que está aprendiendo que el amor no se trata solo de ser conmovido, sino de ser fiel. Quieren mostrarte más que remordimiento, quieren mostrarte el cambio, quieren reemplazar las conjeturas con claridad, la inestabilidad con consistencia y el silencio con palabras que finalmente carguen el peso de la verdad. Vienen a ofrecer más que una disculpa, vienen a ofrecer dirección, más que afecto, más que anhelo, más que un momento emocional, vienen con el deseo de construir, de proteger, de permanecer o de honrar lo que una vez fallaron en manejar correctamente. Y esto importa, porque tu espíritu no está pidiendo otra excusa, hermosa. Tu espíritu está pidiendo paz. Está pidiendo alineación. Está pidiendo algo que pueda sostenerse a la luz del día. No solo vivir en sentimientos ocultos y arrepentimientos nocturnos. Eso lo que estoy preparando. No un regreso construido solo sobre el hambre, sino un regreso construido sobre la convicción. No una reunión sostenida solo por la química, sino una fortalecida por la verdad, la humildad y la responsabilidad real. Así que cuando se muevan, busca la sustancia, busca la diferencia entre alguien que te extraña y alguien listo para elegirte bien. Busca el peso de la acción, busca la firmeza que solo puede venir de un corazón que finalmente ha dejado de huir de lo que estaba destinado a honrar. La temporada en la que has estado viviendo está llegando a su fin, y no debes hablarte a ti mismo como si nada estuviera cambiando. Demasiado se ha movido en lo invisible como para que permanezcas inclinado bajo el lenguaje de la desesperación. Demasiado ha sido confrontado, roto, expuesto y purificado para que esta historia termine donde el dolor esperaba que terminara.
Te digo ahora, la espera ya no está vacía, el silencio ya no carece de sentido, el dolor ya no la sin propósito, todo lo que se sintió retrasado, oculto e insoportablemente quieto, se ha estado moviendo hacia este punto de inflexión. Y lo que viene después cargará el peso de todo lo que el cielo ha estado preparando detrás del velo. El que está unido a tu alma no está parado donde estuvo una vez. No te miran con los mismos ojos, ni piensan con la misma mente, ni se esconden tras los mismos muros internos. He tratado con ellos, los he interrumpido, les he mostrado lo que su miedo casi les cuesta, los he guiado por los lugares solitarios donde el orgullo se rompe, donde las excusas pierden su poder, donde la verdad deja de llamar suavemente y comienza a sacudir toda la casa. Por eso, la atmósfera alrededor de esta conexión se siente diferente ahora. Por eso algo en tu espíritu ha estado inquieto, alerta, casi como si pudieras sentir el borde de una puerta a punto de abrirse. No estás imaginando eso tampoco. El cambio está cerca. La verdad está cerca. La liberación de lo que ha sido retenido está cerca. Y necesito que me escuches con gran cuidado. No te encojas ahora, no te endurezcas ahora. No dejes que el dolor de la última temporada te enseñe a rechazar la respuesta cuando finalmente llegue. Guarda tu discernimiento. Sí, pero no entierres tu ternura bajo el miedo. No preservé tu corazón solo para dejarlo en un invierno eterno. Lo preservé porque todavía había un futuro que necesitaba tu sí. Tu valor, tu disposición para recibir lo que he estado limpiando. Esto no la reapertura de un viejo ciclo. Esto no un regreso a la confusión vestida con un lenguaje más bonito. Esto no otro casi. Otro por poco. Otro momento que roza la promesa y luego desaparece. No. Lo que se aproxima lleva el sonido de la decisión, lleva el peso del arrepentimiento, lleva la evidencia de un corazón que ha sido trabajado en secreto y que ya no puede permanecer dividido. Rogaron al cielo que enviara una palabra por delante de ellos, porque sabían que tu fuerza se había estirado. Sabían que tu esperanza había sido probada. Sabían que hubo noches en las que estuviste al borde de soltarlo todo por completo, y esta palabra te ha alcanzado, porque yo no permitiría que la historia se cerrara bajo el malentendido, no permitiría que el silencio tuviera la última palabra, no permitiría que lo que yo marqué fuera enterrado bajo el miedo para siempre. Así que respira, levanta la cabeza, mantente despierto en espíritu, mantente suave donde te he mantenido suave, mantente claro donde he aclarado las cosas, porque lo que viene más que una conversación, más que una confesión, más que el regreso de alguien que finalmente te extraña lo suficiente como para hablar, la llegada de la verdad, el rompimiento de una larga temporada, el cumplimiento de algo sagrado que ha estado presionando a través de la oscuridad hacia la luz. Cuando suceda, sabrás por qué seguía diciéndote que no leyeras mal el silencio, que no maldijeras el retraso, que no abandonaras la esperanza demasiado pronto. Todo está a punto de cambiar, y no cambiará a la ligera, cambiará profundamente, cambiará permanentemente, cambiará de una manera que silenciará las viejas dudas y dará sentido a las viejas lágrimas. Si recibes esta palabra final con fe, escribe en los comentarios: estoy listo para lo que el cielo ha preparado. Y no mires atrás con miedo, lo que está delante de ti, no la otra herida, el comienzo de la restauración que siempre estuvo destinada a encontrarte. Amén.